Bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Hola, soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. En este módulo en particular veremos algunos de los servicios de redes en OCI. La agenda para este módulo. Primero veremos qué es una red de nube virtual, VCN, qué tipo de puertas de enlace, Gateway, están disponibles en Oracle Cloud Infrastructure, qué opciones de peering se tienen, qué entendemos por controles de seguridad dentro de una VCN y hablaremos brevemente sobre el servicio de balanceador de carga, Load Balancer dentro de Oracle Cloud. Primero, veamos qué es una red de nube virtual, Virtual Cloud Network o VCN. Una red de nube virtual es una red privada definida por software que se configura en OCI. ¿Y qué entendemos como definido por software? Esto es que se obtiene acceso a la VCN, pero no al hardware subyacente, ya que todo está en software. ¿Por qué necesitamos una VCN? VCN permite que tus recursos como las instancias de cómputo o almacenamiento se comuniquen de forma segura, tanto con Internet como con otras instancias que se ejecutan dentro de Oracle Cloud Infrastructure o con sus centros de datos locales. Esos son los tres escenarios claves en los que tus instancias deben comunicarse. Para hacer esta comunicación debes tenerlos funcionando dentro de una VCN. ¿Cómo es la nube? ¿Cómo es la red de nube virtual? Como puedes ver, tengo tres casos. Una instancia que está hablando con Internet, dos instancias que se están comunicando entre sí y el tercer caso, una instancia que está hablando con un entorno local, también llamado on-premise. Para que podamos habilitar esta comunicación, tomamos una región. Una región tiene una availability domain. Uno o muchos, múltiples. Para este caso solo mostramos una availability domain. Y en este ejemplo en particular creamos la VCN. La razón por la que dibujamos una línea de puntos es para mostrar que esto es algo lógico. Es decir, no es un componente físico. Es una solución definida por software, la VCN. También tenemos dos instancias de cómputo ejecutándose dentro de la VCN. Como dijimos, una VCN vive dentro de un espacio de una región OCI, tiene alta disponibilidad, es segura y escalable. Todo hecho en software, así que hereda todas las propiedades. Ahora profundicemos un poco más. Cuando creas una VCN, lo primero que debes de hacer es darle un espacio de direcciones. Entonces, el espacio de direcciones no es más que un rango de direcciones IP que tú asignas. Como en este caso, tiene una dirección IP 10.0.0.0/16. Ahora, ¿qué entendemos por dirección IP? Piensa en la dirección IP como tu dirección postal. Entonces, este es un identificador único para todo el equipo, mediante el cual se podría identificar un activo. Por lo general, lo que sucede en un entorno local o a menos en un entorno tradicional es que tienes dos conceptos, uno llamado DMZ, zona desmilitarizada, y el otro la red de área local, LAN. Como sabes, las direcciones de red de recursos IP son recursos valiosos. Hace algunos años, los estándares para RFC surgieron con este concepto de direcciones RFC 1918. Básicamente, estas direcciones se denominan espacio de direcciones privadas y la idea es preservar las direcciones IPv4 públicas, la cantidad de direcciones IP versión 4 que podíamos tener y para evitar la superposición de direcciones IP. La razón por las que se denominan direcciones IP privadas es que no se pueden enrutar a Internet. Tu LAN podría usar estos recursos, así que tienes múltiples equipos. Todos pueden tener direcciones IP privadas. Y por otra parte, en tu DMZ puedes tener un balanceador de carga que tendrá una dirección de IP pública. Por ejemplo, si configuras una IP pública en tu máquina local con la que estás viendo actualmente este video, obtendrías una dirección IP que está disponible públicamente. Esto significa que se puede mover en Internet. Normalmente en casa o en las empresas se utilizan las direcciones IP privadas. Para el manejo de rangos, y no entraremos en mayor detalle sobre estos rangos, tenemos el rango, por ejemplo, 10.0.0.0, 172.16.0.0 y 192.168.0.0. De nuevo, no entraremos en todos los detalles y notaciones más complejas de CIDR. Pero la idea aquí es usar estas direcciones IP privadas. Es decir,
Todos tus recursos pueden identificarse en la red de área local, pero no pueden rutarse hacia Internet. Entonces, cuando hablamos de VCN, estamos hablando de todos estos espacios de direcciones IP privadas. Por ejemplo, observa, ese 10.0.0.0 diagonal 16, esa es una dirección IP privada. Entonces, lo primero que debes hacer en una VCN es asignar este rango de direcciones IP privadas. Este CIDR en particular significa que estos son los valores IP que puedes asignar a tus recursos. Ahora, cada recurso que está conectado a esta VCN como un recurso informático obtendrá su propia dirección IP privada única. Recuerda, es una IP privada. Ahora bien, imaginemos que la máquina virtual 1 tiene esta IP 10.0.1.2 y la máquina virtual 2 la IP 10.0.2.2. Entonces, ¿cómo obtuvieron recursos esas direcciones IP? Bueno, la idea es que tomes un rango de red y luego dividas en las llamadas subredes, redes más pequeñas. ¿Por qué haríamos eso? Primero, ten en cuenta que estos son los ejemplos que estoy tomando, pero puedes elegir una red más grande y dividirla en redes más pequeñas. Por ejemplo, 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, etc. ¿Y por qué harías eso? La idea es agrupar tus instancias en subredes. Muy importante, no puedes colocar una instancia sin una subred. Es decir, un recurso solo no puede ir en una VCN. Tienes que crear una subred, al menos una. Las subredes pueden aislar y asegurar, y esta es una de las principales razones por las que tendrías subredes, para agrupar tus recursos de red en una subred. Ahora veamos el patrón de comunicación del que hablamos. ¿Por qué debo de crear una VCN en primer lugar? Bueno, queremos que nuestras instancias se comuniquen. Entonces, el primer escenario es la comunicación con Internet. El escenario más simple, se está ejecutando un servidor web y deseas que el tráfico salga. Esto podría ser un web o un balanceador de carga. En OCI se tiene una puerta de enlace llamada puerta de enlace de Internet. Proporciona una ruta para el tráfico de red entre la VCN e Internet. Es bidireccional. Entonces, puedes ir y venir de Internet hacia la subred. Es visible en Internet y por lo tanto puedes hacer ping y acceder a este recurso. Así que como lo adivinaste, este recurso lo podrías poner en una subred pública. También a veces lo llamamos DMZ. Ojo, no todas las subredes públicas se les llama así. Sin embargo, existe este concepto en el que colocas estos recursos de cara al público en una subred que es pública o una zona desmilitarizada. Ahora, por otro lado, es posible que sea necesario conectarse a Internet, pero de forma segura. Por ejemplo, se está ejecutando una base de datos que requiere de parches de actualización y para eso es necesario conectarlo hacia Internet y que se permita la descarga de estos parches. En este caso también se necesita seguridad, es decir, nadie debería de alcanzar esta base de datos desde Internet. Por lo tanto, se utilizaría una puerta de enlace llamada puerta de enlace NAT, que habilita esta conexión saliente hacia Internet, pero bloquea las conexiones entrantes desde Internet, por lo que nadie podría llegar hacia tu base de datos. El caso de uso es la actualización de parches, como ya habíamos comentado. Ambas puertas de enlace son altamente disponibles, seguras y escalables, así que esta es la idea general de las redes definidas por software. El segundo escenario es cuando requieres comunicación con equipos on-premise, es decir, que se está ejecutando en un modo híbrido. Supongamos que se tiene un servidor DNS en el servidor de datos on-premise y las bases de datos necesitan sincronizarse con un servidor DNS. Lo que debes hacer aquí es ir a los equipos locales para alcanzar este DNS. En este caso, tienes otro tipo, un router, llamado puerta de enlace de enrutamiento dinámico, Dynamic Routing Gateway. Este es un enrutador virtual que proporciona una ruta para el tráfico privado entre tu red y distintos puntos de Internet. En este caso no va a Internet, va hacia un entorno local y usa un enrutador llamado DRG, Dynamic Routing Gateway. Ahora, hay dos tipos de mecanismo o dos diseños que tienes con un Dynamic Routing Gateway. El primero se llama VPN IPsec simple, también conocida como VPN de punto a punto, porque estás conectado
porque estás conectando estos dos sitios. El tráfico IPsec en realidad pasa por Internet. Hay tráfico, pero es un tráfico privado, el cual es encriptado por IPsec, como su nombre lo dice. Ahora, el segundo diseño consiste en utilizar una conectividad privada dedicada llamada Fast Connect. Así que piensa esto como si se tuviera un carril propio dedicado en una carretera, la carretera de Internet, en el cual se obtiene un carril propio rápido y exclusivo. Es privado y tiene conectividad dedicada. En los cursos avanzados de este tema se aborda a detalle el funcionamiento de cada componente. En este curso de fundamentos solo llegamos hasta este nivel. Ahora, hay un tercer escenario en el cual se requiere comunicación hacia los servicios públicos de OCI, como un almacenamiento de objetos, Object Storage. Object Storage tiene un punto final público, esto es una URL pública a través de la cual se puede acceder a este recurso. ¿Y por qué haríamos eso? Imaginemos que tenemos ejecutando una base de datos. Es requerido hacer copias de seguridad de esa base de datos. El mejor lugar para guardar las copias de seguridad es un almacenamiento de objetos. Está diseñado para esta enorme escalabilidad y confiabilidad de los datos. Para hacer las copias de seguridad con este modelo es necesario acceder a un punto final público. Ahora, a nivel de red virtual significa que la subred debe de ser pública y la instancia debe de tener una dirección IP pública. Esto como tal se convierte en un problema de seguridad si vamos por ese camino. Para este escenario tenemos una puerta de enlace en OCI llamada Service Gateway, que permite que los recursos de las redes VCN accedan a los servicios públicos como Object Storage, pero sin usar la puerta de enlace de Internet o NAT. Por lo tanto, su tráfico no pasa por Internet, sino que permanece en la estructura de la red privada de Oracle. En este escenario, usamos la dirección IP privada de la instancia para el enrutamiento y viaja a través del tejido de la red de OCI. Nunca atraviese Internet. El caso de uso debes hacer un respaldo de la base de datos. Ese es el caso de uso más común. Y hay otros casos de uso, pero es una forma de que tus servicios accedan a los servicios de OCI públicos, pero no a través de Internet público. Hasta este momento hemos revisado los 4 tipos de puerta de enlace. El primero, la puerta de enlace de Internet, Internet Gateway. El segundo, la puerta de enlace NAT, NAT Gateway, con diferentes casos de uso. También analizamos la puerta de enlace de enrutamiento dinámico, Dynamic Routing Gateway, enviando tráfico hacia las instalaciones on-premise y finalmente utilizamos Secure Gateway hacia los servicios públicos de OCI como Object Storage. Estas son las 4 puertas de enlace comunes que debes de conocer y los casos de uso de cada uno de ellos. Ahora, veamos la parte de seguridad. En este caso tenemos un ejemplo similar al anterior. Queremos proteger las instancias, porque recuerda que en las diapositivas anteriores hablamos sobre el hecho de que tiene subredes. Es requerido proteger estas subredes y, por supuesto, las instancias informáticas que se ejecutan dentro de la subred. Un escenario simple es diseñar un conjunto de reglas de firewall, es decir, un firewall que se selecciona o que seleccionará qué tipo de tráfico está permitido dentro y fuera de la subred. Podrías hacerlo. Ahora, las listas de seguridad también se aplican para la comunicación entre instancias, por lo que debes poner una lista de seguridad para habilitar este tráfico. Entonces, ten en cuenta que al crear una subred que tiene subredes, todas son seguras de forma predeterminada. Por lo tanto, no significa que una instancia pueda comunicarse con otra instancia, solo porque están en la misma red. Debes habilitar el tráfico. Podrías hacerlo con un estado sin estado. Veamos un par de ejemplos. Este primero se aplica a un servidor web. En ese sentido seleccionaríamos el puerto 80 y que el tráfico que viene de cualquier lugar permita ese puerto de ingreso. Ingreso significa que sea entrante. El segundo se aplica con la otra subred privada. Dice que es de salida, solo permite tráfico hacia esa subred en particular en el puerto 1521. Así es como protegerías las redes. Solo piensa en estas listas como tus firewalls ubicados dentro de la subred y controlando el acceso a todos los recursos, como las instancias de cómputo dentro de esta subred. Ahora, no tienes que ponerlo siempre a nivel de subred. Tenemos otra característica llamada grupo de seguridad de red, Network Security Group. Básicamente podrías hacer lo mismo,
pero ahora a nivel NIC virtual. Entonces, lo que eso significa es que podrías aplicar esta característica de grupo de seguridad de red, NSG, solo a cada una de las instancias en particular. Por lo tanto, te brinda el control más detallado de cómo manejas la seguridad. Puedes aplicar seguridad en la capa de interfaz de red virtual o puedes hacerlo en la capa de subred. Y hay diferentes casos de uso que se pueden usar uno sobre de otro. Hasta ahora hablamos de las puertas de enlace y de seguridad. Ambos son escenarios básicos. El otro escenario es el de peering. Todos los escenarios anteriores estaban enfocados en una región, que tienen diferentes puertas de enlace. Ahora, en una región digamos que se tienen varias VCN. Es posible que se tenga un escenario en el que se tengan recursos que se desea o que deseas comunicar entre sí. ¿Por qué? Bueno, un buen ejemplo podría ser una DMZ que tiene su propia VCN y otros activos u otros proyectos en otras unidades tienen su propia VCN. Ese es un escenario muy válido. Por lo tanto, es posible que las VCN tengan que comunicarse entre sí. El proceso para conectar estas múltiples VCN se llama peering. En un peering existen dos tipos posibles. Uno se llama intercambio de tráfico VCN local. Este proceso se conectan dos VCN en la misma región para que sus recursos puedan comunicarse mediante direcciones IP privadas. Entonces los recursos agrupados en estas VCN podrían comunicarse creando algo llamado puerta de enlace de intercambio de tráfico local, Local VCN Peering, y la comunicación ocurre. Ahora, ¿qué pasa si se tienen en VCN en otras regiones? Y hablamos de esto en el otro capítulo, sobre el hecho de que muchas regiones tienen pares regionales, es decir, dos regiones existentes en la misma área geopolítica, o incluso si tienes estas VCN en diferentes áreas. Puedes hacer cosas como implementaciones globales, por ejemplo, incluso escenarios como recuperación ante desastres. En este caso, tienes este concepto de solución llamado peering de VCN remoto, similar al peering de VCN local, pero ahora estás conectando dos VCN diferentes o dos VCN en diferentes regiones para que sus recursos puedan comunicarse mediante direcciones IP privadas. Esto no significa que el peering sea transitivo, por lo que no significa que una instancia pueda comunicarse con otra instancia informática. Este tipo de comunicación no está permitida. Si deseas que exista comunicación, debes realizar una comunicación de intercambio de tráfico explícita. Esto significa que el intercambio de tráfico no es transitivo. Pues bien, hasta aquí hemos revisado diferentes escenarios en torno a puertas de enlace, seguridad e intercambio de tráfico. Ahora veamos el último tema de esta lección, el balanceador de carga. Bueno, ¿por qué usarías un balanceador de carga en primer lugar? El balanceador de carga es una solución que se encuentra entre los clientes, usuarios finales, por ejemplo, y el backend, aplicaciones, por ejemplo. Lo primero que usa un balanceador de carga son las solicitudes provenientes de los clientes. También realiza el discovery o descubrimiento del servicio, es decir, informa si la aplicación, el backend, está disponible y cuándo deberían de hablar entre sí las instancias. El load balancer también hace controles de salud, health check, e informa si el recurso está en un buen estado o deja de enviar tráfico, etc. ¿Por qué usamos un balanceador de carga? Bueno, la primera razón es la alta disponibilidad. Lo vimos en el módulo anterior. Por ejemplo, si tienes 3 servidores web y se pierde uno o incluso 2, aún tienes la aplicación en ejecución porque uno de los servidores web se está ejecutando. El segundo es la escalabilidad. Una máquina virtual o una máquina completa solo pueden manejar cierta cantidad de tráfico. Si pones 4 recursos de este tipo, por supuesto tienes una mayor escala. Entonces, esas son las dos razones comunes por las que utilizarías un balanceador de carga, la alta disponibilidad y la escalabilidad. Ahora, en OCI tenemos diferentes tipos de balanceadores de carga, load balancer público y load balancer privado. Cualquiera de estos dos servicios puede hacer cosas como persistencia de sesión, enrutamiento basado en afinidad, enrutamientos complejos y también es posible la configuración de certificados SSL. Existen muchas funciones más que en este capítulo no revisaremos a detalle, pero sí te mostraré el siguiente ejemplo muy común. Digamos que estás ejecutando un balanceador de carga público.
el tráfico ingresa por la puerta de enlace. Lo primero de lo que hablamos son los servicios. Los servicios OCI son tolerantes a fallas. ¿Qué significa eso? Esto puede convertirse en un único punto de falla. Para evitar eso, siempre mantendremos dos copias del balanceador de carga público o del balanceador de carga privado. Entonces, si el balanceador primario falla, todavía se está ejecutando el otro. No tienes un solo punto de falla o un punto único de falla. Entonces el balanceador de carga envía tráfico a los distintos backends. En caso de que el balanceador primero caiga, o en caso de que este balanceador primario caiga, el tráfico cambiará, la IP cambiará hacia el otro balanceador de carga, por lo que el balanceador de carga enviará tráfico a los distintos backends. Pues bien, vamos a revisar la parte final de este capítulo, que es el resumen. En este módulo en particular, analizamos rápidamente qué es una red de nube virtual, que es una red definida por software con alta disponibilidad, segura y escalable. Analizamos también las diferentes puertas de enlace, las puertas de enlace de Internet, las puertas de enlace NAT, para enviar tráfico a Internet y sus diferentes casos de uso. Analizamos Dynamic Routing Gateway para enviar tráfico hacia instalaciones on-premise y analizamos también la puerta de enlace para enviar tráfico a servicios públicos en OCI como Object Storage. Analizamos el concepto de peering, tanto peering local como peering remoto, y diferentes casos de uso por lo que harías uso uno frente a otro. Y finalmente revisamos brevemente lo que es el balanceador de carga público. Perfecto, llegamos al final de este módulo de red privada virtual en OCI. Espero que comprendas bien los distintos servicios, los casos de uso, las diferentes características y por qué los elegirías en una implementación o en un mantenimiento. Te agradezco por repasar este módulo y espero que te sea de gran ayuda.